Hombre, ha sido así. Esto es una situación completamente novedosa. No podemos aplicar criterios anteriores. De hecho, lo peor que puede haber en un sistema judicial es que los jueces se conviertan en burócratas rutinarios. Los jueces tienen que analizar, los magistrados tienen que analizar los casos. No pueden convertirse en meros funcionarios que firmen sin más, sin ver la entraña misma del asunto. Es lo que hizo el magistrado. Hizo el magistrado y dijo, vamos a ver, a lo largo de la historia, de todos los más antiguos conocimientos sociológicos, psicológicos, jurídicos que tenemos, nunca se ha dado. Vamos a estudiar el caso de manera diferente. Y lo estudió. Y es que hay sentencias que andan en este aspecto. La sentencia del Tribunal del Supremo del 18 de marzo de 1987, ¿qué viene a decir? Es el prudente arbitrio judicial. Prudente arbitrio judicial. Y no hace falta remitirnos a lo que era la prudencia en el derecho romano. Prudente arbitrio judicial, inmediato y próximo al supuesto concreto planteado, el que mejor puede y debe valorar lo más conveniente para el menor. Es lo que se hizo aquí. Pero en sentencias, esta ya no la leo porque existe lo mismo, pero sí la cito, lo del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1987. Bien, lo que se hizo fue aplicar la ley, que la ley permite, en los supuestos de adopción, investigar la idoneidad. Bien, otra cuestión que se acusa como prevaricadora es la del defensor judicial. Bien, el defensor judicial es una figura nueva en nuestro derecho, nueva, vino después de la Constitución, pero tiene antecedentes muy antiguos en nuestras propias leyes propias históricas, antecedentes que están vinculados al Consejo de Familia, se habla de curadores de menores, etcétera. Esa jurisprudencia nos es útil para ilustrar el caso, pero creo que por brevedad no habría que citar, pero lo que sí que habría que citar son diferentes artículos que sí que permiten al defensor judicial. Un artículo que se ha citado muchas veces es el 163. Dice, siempre que en algún asunto el padre y la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se nombrará a estos un defensor que los represente en juicio y fuera de él. Bien, el Ministerio Fiscal es verdad que tiene una representación nata de los menores, pero ¿cuándo la tiene? Cuando existe un defecto de patria potestad. Aquí no hay un defecto de patria potestad. Aquí hay un eventual, porque no se puede colocar a los menores en riesgo, hay una eventual contraposición de intereses que se manifiesta por la sola presentación de la solicitud de adopción. Ya la adoptante y la madre biológica quieren un fin, quieren algo. Lógicamente hay que estudiar si eso es bueno para el menor. ¿Qué prueba van a proponer ellos? El Ministerio Fiscal se muestra conforme a esa adopción, precisamente sin notar que el informe se había emitido antes de haber visto a la madre. ¿Qué prueba va a proponer él? Entre comillas, no se le puede a nadie obligar a ir contra sus actos propios. Jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional de hace mucho tiempo. Pero es que el Código Civil, y aquí nos ha citado, regula en concreto la figura del defensor judicial. ¿Dónde la regula? En los artículos 299 y siguientes. Y el 290 dice, se nombrará defensor judicial cuando en algún asunto exista conflicto de interés entre los menores incapacitados y sus representantes legales. Bien. ¿Supuso el nombramiento de defensor judicial arrebatar la patria potestad o la guardia y custodia a las madres, arrebatar y quitar al Ministerio Fiscal de en medio? No supuso eso. Y no supuso eso porque precisamente el artículo 300 dice que el artículo 300 del Código Civil, la figura es libre el juez de determinar, de solicitar, de nombrar defensor judicial a quien estime oportuno. El juez en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición de parte de oficio o del propio menor, puede nombrar defensor quien estime más idóneo. Y en cuanto a la extensión de las funciones, 302, el defensor judicial tendrá las atribuciones que le haya concedido el juez al que deberá rendir cuenta. Las atribuciones que le haya concedido el juez. ¿Qué le concedió el juez? Proponer prueba. ¿Y por qué nombró defensor judicial a la Dirección General de la Familia? Porque es la Dirección General de la Familia en crimen de menores. Aquí se mantiene en ambos institutos de acusación una especie de itinerario extraño que no se desprende. Se hacen conjeturas, en fin, es difícil, decían nuestros clásicos, que es difícil sacar la verdad de conjeturas. Bien, conjeturas veritas difíciles. ¿Qué es lo que pasa allí? Hacen conjeturas. ¿Y estas conjeturas en qué consiste? En que buscaba que la Dirección General de la Familia, dice mi compañero Mazón, abogado de la acusación, dice la Dirección General de la Familia, como gobernaba el PP y el PP se había opuesto a la ley de matrimonio homosexual, iba a resolver de una manera determinada. Pues no, porque el juez tiene competencia libre de nombrar como perito a quien quiera y defensor judicial a quien quiera. Si hubiera querido un informe preconstituido con un resultado determinado, se podría haber ido a Enrique Rojas, que sus argumentaciones, psiquiatra, psicólogo además, experto en temas infantiles, que viene aportado como prueba, podía habérselo pedido a él.
Podía habérselo pedido y ya hubiera sabido el resultado. No lo hizo, no lo hizo. Podía haberlo pedido al tan polémico Aquilino Polaino. No lo hizo. Fue a alguien que entendía que iba a hacerlo objetivamente, es decir, no estaba buscando colocar a la menor en una supuesta situación de indefensión, no lo estaba buscando. La jurisprudencia sobre estos temas del defensor judicial habla que es un cargo, el defensor judicial, de nombramiento judicial para un determinado asunto, dice la sentencia del Tribunal Supremo del 10 de marzo del 94. Dice que debe hablar el defensor judicial dentro de las facultades precisas y concretas que se le han encomendado. Bien, es lo que hizo la defensa de la familia, propuso una prueba, nada más, la prueba de idoneidad, que era mala, que era incorrecta, no lo sé, pero vamos a ver, si en los escritos de acusación se ha sostenido que solicitar la prueba de idoneidad era un acto de discriminación, entonces, una vez que se ha demostrado que mi representado no solicitó esas pruebas, ¿por qué no se extienden las actuaciones judiciales a aquellos que solicitaron esas supuestas pruebas de idoneidad que son prevaricadoras? Porque estamos hablando de personas de la administración que pueden prevaricar. ¿Por qué no se cita ampliación para estas personas? Porque si ellos han quedado acreditados que han pedido eso, estarían cometiendo delito. Pero es que es más, es que el secretario judicial, si aquí hay un delito negligente por firmar o no firmar, de imprudencia por negligencia, es que los secretarios que firmaron eso, uno, el de juzgado número 9, otro, el de juzgado número 3 por sustitución, es que estarían firmando una resolución manifiestamente injusta, y no haremos que esa resolución, sin la firma del secretario, ningún valor tendría. Es decir, podríamos decir que serían colaboradores necesarios. No es el caso, no es el caso. En cuanto, ¿qué articulan para esto? Vamos a ver, la actuación del juez en temas de familia, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han dejado más que claro que no rige el principio de contradicción, es decir, el principio dispositivo aquí, el juez tiene una capacidad plena cuando hay menores para hacer lo que estime oportuno. Bien, en su día, en mi escrito, ya se citaron numerosas sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid. Pero mi representado, en su declaración, citó una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Y qué viene a decir esta sentencia? Viene a decir, simple y llanamente, que el juez de familia es quien para pedir todo aquello que estime necesario y que pueda defender al menor. Es la sentencia de 15 de enero del 2001. Pero es que además no hay que irse a los principios generales. Yo entiendo que los principios generales son de aplicación en nuestro ordenamiento. Es que hay que irse a 1826 y a 1829. Que bueno, en 1826 en concreto, el juez podrá ordenar la práctica de cuantas diligencias estime oportunas. Sin más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que haya una prevaricación debe haber, en un primer momento, una resolución injusta. Bien. Después ya demostraremos el fin, el ánimo furioso que pueda haber, el ánimo de culpable que pueda haber allí. Pero de momento en que no existen resoluciones injustas, a nosotros nos da igual por qué razón un juez hace justicia. Si un juez resuelve justamente, nos da igual que resuelva justamente porque se lo dicta su conciencia, porque se lo dicta una religión extraña que si no, pues en fin, que pierde, se queda calvo. Nos da igual. El caso es que la resolución debe ser justa. Bien, aquí está ajustado todo a derecho. Y no se ha aprobado además la supuesta homofobia. Pero es que es más, por ejemplo, en el tema de la discriminación. Bien, se habla, es que aquí hay discriminación. Repito, ya lo detallaré. No hay discriminación, no se ha aprobado el procedimiento y no se ha aportado, no por falta de diligencias, porque enfrente tengo dos muy buenos profesionales. No se ha aportado porque no existe ese elemento de comparación. ¿Y por qué no se ha aportado? Porque no existe, y sobre todo, porque es que por esa regla de tres, en fin, los que ejercen el juzgado de familia tendrían la espada de Damocles sobre su cabeza. ¿Y por qué? En España, según informes, en fin, informes de todo el mundo conocido, de Sánchez Fariñas, el razonamiento judicial en proceso de separación, se establece que el 91%, los procesos del 91% de las guardias y custodias se concede a la mujer, no al hombre. Bien, cuando según la Constitución, hombre o mujer, pues tienen las mismas capacidades, y según las directivas europeas, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y principios jurídicos de aplicación, porque en la Unión Europea sí es un principio jurídico de aplicación directa al principio de igualdad, y no olvidemos que los jueces españoles son jueces, además de españoles y antes que españoles europeos, se establece que debe arbitrarse los sistemas para que la mujer pueda compatibilizar su vida familiar con la laboral. ¿A qué viene todo esto? A que el 91% de los casos se concede a la guardia y custodia a la mujer. Y es más, es que en esas sentencias, según el informe de razonamientos jurídicos en proceso de separación de Ramón Arce, Francisca Fariñas y Dolores Saijo, bien, el informe, el famoso popularmente conocido como informe Arce, según este estudio, que estudió 1000 sentencias, ¿qué es lo que se observó? Que cuando se concede la guarda y custodia a la mujer, en el 51% de los casos se actúa por tópicos,
porque en la fundamentación de las sentencias no se incluye por qué se elige a la madre y no al hombre. Se actúa por tópicos. Bien, en la sociedad española puede existir o existe, como demostró la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Partido Popular que propuso una cuestión de inconstitucionalidad, existe una creencia que a lo mejor es infundada, pero existe como